Bienvenidos de nuevo a una clase de matemáticas. El día de hoy vamos a hablar acerca de los triángulos. Recordemos que este es un tema muy importante, no solamente en términos de geometría, sino también en trigonometría, ya que precisamente esta se origina a partir de el interés que hay en el estudio o las relaciones que existen entre los lados y los ángulos de un triángulo. Entonces damos inicio primero, pues aquí voy a mencionar un caso específico que es el de triángulo rectángulo, pero recordemos que estos elementos y notaciones se cumplen para cualquier clase de triángulos. Ya más adelante pues trabajaremos algunas propiedades y también la clasificación de los triángulos. Por ahora vamos a iniciar con algunos elementos y notaciones básicas que aquí menciono, que son los vértices, los ángulos internos y los lados. Por ahora vamos a mencionar estas. Tomamos en cuenta este primer ejemplo. Yo le voy a asignar primero que todo unos nombres. Se le colocan por lo general a los vértices, ¿cierto? Y se van a tomar letras mayúsculas. A, B y C. Le voy a colocar en este caso. Aquí, entonces voy a colocar cómo se nombraría. Normalmente se utiliza este triángulo para simbolizar que voy a hablar de este elemento específico. Triángulo ABC. Porque ese fue el nombre que di a sus vértices. Entonces aquí vamos a ir completando. Me dicen cuáles son sus vértices. Están mencionados como el vértice A, vértice B y vértice C. Recordemos que van en mayúscula. Ahora, los tres ángulos internos. Suele colocarse a veces algunas veces el mismo nombre que el de los vértices. Es decir, yo puedo decir aquí que estos ángulos internos sería el ángulo A y aquí recordamos que la notación para ángulo es este símbolo. Algunas veces sin este arco, pero pues en este caso lo voy a usar así. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. En algunos libros de trigonometría o de matemáticas de grado décimo sobre todo, que es donde se trabaja esta parte de trigonometría, colocan en los ángulos letras del alfabeto griego. Por ejemplo, voy a colocar aquí que A se va a simbolizar con alfa, también entonces se puede colocar ángulo alfa y voy a colocar el otro en B, que sería, por ejemplo, ángulo teta. Entonces los voy a ubicar acá dentro. A A le llamé alfa y al ángulo B también le puedo llamar teta. Lo menciono porque, pues como se los dije, en algunos textos los nombran más de esta manera y omiten las letras mayúsculas. También se puede hacer de esta manera. Algo importante aquí en cuanto a los ángulos internos, aunque más adelante vamos a tratar algunas propiedades, o de todas maneras ya en sus guías de trabajo lo tienen, sería mencionar que los ángulos internos en todo triángulo, ojo eso, en todo triángulo, no solamente en el caso del triángulo rectángulo, la suma de esos ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces, si yo quisiera aquí escribir medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Voy a colocar aquí este más con otro color para no confundirnos. Voy a reteñirlo aquí con rojo. Y decimos, entonces siempre se cumple esta propiedad. Ojo, nunca la olviden porque es muy importante tenerla en cuenta. Recordemos que todo esto lo estamos haciendo. Primero, vamos a estudiar el teorema de Pitágoras y luego ya vamos a utilizar las relaciones o razones trigonométricas en un triángulo rectángulo y va a ser importante al momento de solucionar un triángulo. Ahora, terminamos con los tres lados. ¿Cuáles serían sus tres lados? Suele colocarse también en muchos textos o mencionarse que lo que hacemos para dar el nombre a los lados es, me ubico acá, por ejemplo, el ángulo o el vértice C. ¿Cuál sería el lado opuesto? Sería todo este lado sería el lado opuesto al ángulo C, ¿correcto? Entonces le coloco C, pero en letra minúscula. Esa sería una manera de nombrarlo. Ahora,
B, tengo este ángulo B o teta, que también le llamé de esa manera. Igual sería como pues exagerado utilizar los dos, pero ya saben que lo hice para darles el ejemplo. Entonces tendríamos, si es B, voy a colocar el opuesto que vendría siendo este lado con B minúscula, ¿correcto? Y el último, si este es mi ángulo A, sería acá A minúscula. Estos tres serían los lados, sería una manera de mencionarlos. Voy a colocarlo aquí, lado A, lado B y lado C. ¿Hay otra manera de colocarlo? Claro que sí. Por ejemplo, aquí el lado A, ¿de dónde a dónde iría? De B hasta C, o viceversa, como lo quiera mencionar. Entonces yo lo puedo nombrar como lo hicimos en otras oportunidades, cuando trabajamos triángulos, semejanza de polígonos. Decíamos que los lados de un polígono podrían nombrarse así. Entonces yo podría decir aquí que sería el lado BC. También es válido. Ahora, B, ¿cómo quedaría? B sería de A hasta C. A, C. Y C sería de A hasta B, ¿correcto? Esta es otra manera de A hasta B. Otra manera de nombrar cada uno de estos lados. Ahora, ¿con cuál nos quedamos? Por lo general, pues es mucho más fácil hacerlo con una sola letra, pero recuerden que es minúscula. Esos serían elementos básicos y necesarios para tener en cuenta en cualquier triángulo. Repito, aunque aquí lo di en un triángulo rectángulo, esto se cumple para cualquier triángulo. Pasemos ahora sí al caso específico. Voy a aprovechar la oportunidad y voy a hablarles algo esencial de los triángulos rectángulos. Yo creo que recordamos que un triángulo rectángulo es aquel dentro de su clasificación que tiene un ángulo que mide 90 grados. Y efectivamente, si vamos a mirar acá, entonces por ahora, para no confundirnos con tanta notación, voy a borrar esta parte. Bien, y vamos a colocar aquí esto, vamos a resaltarlo. Este símbolo que me aparece en los triángulos, por lo general o siempre se usa para mostrar que aquí mide 90 grados o es un ángulo recto, ¿cierto? Entonces decimos, tiene un ángulo que mide 90 grados, de inmediato digo que es un triángulo rectángulo. Entonces yo voy a colocar aquí, ¿quién es el que midió 90 grados? El ángulo C, mayúscula, ¿no? Ahora, otra conclusión que se deriva de esto es que tiene dos ángulos agudos. Y recordemos que los ángulos agudos son aquellos que miden entre 0 y 90 grados, ¿correcto? ¿Y por qué tiene que ser así? Se relaciona mucho con esta propiedad que tanto les mencioné. ¿Por qué? Si aquí ya tengo 90 grados solamente en este ángulo, ¿cuánto me quedaría para el ángulo A y el ángulo B? Pues entre los dos no tengo otra manera sino que los dos sumen 90 grados para que entre estos dos 90 grados más 90 grados de los 180 que debe cumplir la propiedad. Quiere decir entonces que cada uno de ellos va a medir obligatoriamente menos de 90 grados, entre 0 y 90 grados. Entonces los voy a colocar aquí, que sería el ángulo A y el ángulo B. Ellos dos serían mis dos ángulos agudos y en algún momento van a ser súper importantes porque son los dos que voy a usar para las razones trigonométricas. Bien, ¿qué otra cosa puedo nombrar acá? Entonces ya vimos las características del triángulo rectángulo, ya sabemos cuáles son sus lados, pero en el caso específico, para llegar al teorema de Pitágoras, debo reconocer dos cosas importantes y son los que se llaman catetos y la hipotenusa. Entonces, ¿qué vamos a hablar acerca de los catetos? Tanto catetos como hipotenusa son los lados, es decir, A, B y C. Son simplemente los lados, pero tienen algo especial. Los catetos son aquellos que forman el ángulo de 90 grados. Entonces, en este caso, ¿quiénes están formando este ángulo de 90 grados? Este lado y este lado. ¿Cómo los llamé? El lado A y el lado B.
Entonces es lo primero que yo hago para identificar los catetos. Repito, los que forman el ángulo de 90 grados. Ahora, pues, ¿qué concluimos? El lado que sobra o el que me hace falta nombrar, que es C, vendría siendo la hipotenusa. C es la hipotenusa. Fijémonos otra manera de reconocer la hipotenusa. Ubicándonos en el ángulo de 90 grados, mirando su lado opuesto, siempre esta va a ser la hipotenusa. Y recordemos que mi triángulo puede girar, puede estar encontrado de muchas otras formas, ¿no? Pero es una manera también de ubicar la hipotenusa. Entonces, si no lo quiero hacer así, descartando primero los catetos, entonces lo puedo hacer ubicándome en el ángulo de 90 grados y ubicando su lado opuesto. Ese lado opuesto se va a llamar hipotenusa y pues los otros dos van a ser sencillamente mis catetos. Por ahora les voy a llamar únicamente catetos. Conclusión importante de acá, la hipotenusa siempre va a ser aquel lado de mayor longitud. De mayor longitud. Pero pues a veces no es tan visible, no es tan obvio, entonces es mejor utilizar alguna de estas estrategias para saber identificar. Les recomiendo que siempre vamos a iniciar con este ejercicio de identificar catetos e hipotenusa al momento de aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, pues los invito en la siguiente clase a revisar cómo utilizar estos criterios para resolver o para hallar las medidas de un triángulo rectángulo haciendo uso del teorema de Pitágoras. Entonces, pues espero haya servido para recordar un poco aquellos elementos, notaciones, incluso alguna propiedad específica de los triángulos. Nos vemos en la siguiente clase para continuar con el desarrollo del estudio de los triángulos.